María, San José, Padre San Vicente Ferrer, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos esta cosa nueva. Gracias. Este micrófono nuevo que puso el Padre Bernardo para molestarnos. Vamos a seguir con la plática. Ahora ofrecí la Santa Misa por ustedes, para los que asistieron a misa y los que asistan a la plática, para que Dios les dé sabiduría sobrenatural, que el Espíritu Santo los inspire para que realmente le saquen frutos a estas pláticas. No me hagan hablar nada más, no me hagan solamente cansar la garganta, también saquen frutos de conversión y de vida. Ayer habíamos visto entonces todo lo que era el camino de la santificación de las almas, y me preguntaban una cosa, que decíamos realmente que estábamos embebidos, que es verdad, con el espíritu luterano, todos un poco, quienes más, quienes menos, de la fe sin obras. El axioma ese, Dios es bueno, entonces me salvo, que es tan falso y hasta diabólico, y porque creo nada más, después, bueno, listo, ya creo y ya estoy salvado. Entonces, ¿cuáles son esas obras que van a estar, que son necesarias? Hay gente que piensa, como materialmente, digamos así, que piensa que son obras solamente de tipo humanas, digamos, ¿no es cierto? En el sentido que, no sé, levantar un templo, hacer una iglesia, o hacer un hospital, o ayudar a una escuela, o cosas así, obras que son muy concretas. Y no, las obras son las obras del Espíritu, son las obras del Espíritu, no estas obras. Por supuesto que las obras de misericordia también, ¿me escuchan bien? No se duerman, Las obras de misericordia son corporales y espirituales, ¿no es cierto? Y esas son las obras que hay que hacer, pero ojo, la fe sin obras, la fe vivida y que vive y que hace vivir la fe en gracia, no solamente el creer, porque eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque el Padre mañana, si Dios quiere, les va a dar la plática sobre los sacramentos, la gracia y la necesidad de los sacramentos para recuperar la gracia y la santificación del alma, el trabajo de los sacramentos en la santificación del alma. Entonces, no es solamente creer, ojo, que cuando uno dice la fe con las obras, son salvíficas, y la fe sin obras es cosa muerta, obras de misericordia, las obras del Espíritu, la benignidad, la paciencia, la caridad, ¿no es cierto? No necesariamente obras materiales y puramente corporales. Esas son las obras, pero esas obras tienen que ir hechas en estado de gracia para ser salvíficas. Es decir, que el alma que las produzca, digamos así, aún obras espirituales, obras del corazón, buenos pensamientos, buenas intenciones, todo eso entra en las obras que son movidas por la fe. El alma que no tiene fe no tiene escrúpulos para nada. Primero, el alma que no cree en nada, ¿qué escrúpulos va a tener y qué freno? Si no le temen a Dios, a los hombres, ¿quién le teme? Por eso dice Dios nuestro Señor, témele a Dios, que puede mandar tu alma a la gehenna. A los hombres no les temas, a lo sumo lo único que pueden hacer es quitarte la vida. Entonces, ¿qué miedo le vamos a tener? Por eso esas obras tienen que ir en estado de gracia, hijos míos. Es fundamental. Cuando uno habla, y las veces que uno va predicando, o la iglesia nos va dando, o los libros de lectura espiritual, todo supone la conversión del pecador. Y la conversión del pecador, que es el primer camino de la santidad, tiene que ser, ¿cómo empieza una conversión? La conversión empieza desde el conocimiento propio, es decir, desde el conocimiento y la gravedad de nuestros pecados. Y no me digan que no, porque realmente nosotros siempre nos creemos que no hemos hecho tanto, que no son tan graves, que Dios es bueno. También estaba en lo que decíamos ayer, que Dios me perdona, y que bueno, podría ser peor. Y no, hasta que no entendamos la gravedad de nuestros pecados, no hay conversión. No hay conversión, porque va a haber un desprecio, digamos así, primero de la realidad divina, de quién es Dios. Va a haber un desprecio, porque si yo pienso lo que decíamos ayer, antes de empezar la conferencia con respecto a la santidad, si yo creo que porque Dios es bueno me perdona todo,
Entonces me perdona todo porque es bueno, ojo, sin arrepentimiento, sin contrición, sin atrición, sin nada, ningún dolor del corazón. Entonces, cuando voy a tomar gravedad de mis faltas, las voy a seguir cometiendo, como dice en las Sagradas Escrituras, te vas a beber tus faltas como un vaso de agua. Así, vamos a seguir tomando nuestras culpas y no vamos a tener idea realmente de la gravedad de ellas. Ahora vamos a hablar, ayer decíamos que la santidad era el fin del hombre, es decir, que la santidad era igual al principio que nos enseña la Iglesia del conocimiento, servicio y amor de Dios para la salvación del alma. Entonces, si queríamos ser santos, que es un deber, porque si Jesucristo nuestro Señor a todos les dice ser santos como yo soy santo, nadie está excluido. Nadie está excluido. Y no solamente en ese ser santo como yo soy santo, es un imperativo. No es una pregunta como si fuera realmente una cuestión que no es de voluntad, sino que realmente es algo veleidoso. ¿Te gustaría, querrías ser santo? ¿Qué te parece si fueras santo? No es así como Dios pregunta. Y a ver que estás de acuerdo en que tendrías que ser santo. No, sé santo como yo lo soy, dice nuestro Señor. Es una afirmación categórica, no da otra opción, no da la posibilidad de elegir. Y eso lo vemos ahora que rezamos la pasión de Cristo en el Evangelio. Uno piensa cuando cómo es el modernismo. Disculpe que siempre se haga una cosa de esas porque es necesario, además, para que nos demos cuenta de lo que predica toda una falsa iglesia que está llevando a millones de almas como borreguitos al infierno. El mundo moderno es como es por culpa del modernismo. Por culpa del modernismo. Porque quisieron opacar la verdad divina y dar a entender al mundo que no, que Dios no es, Jesucristo no es el Verbo encarnado, no es Dios verdadero. Bueno, ¿qué dicen en el modernismo con respecto a esto? Te salvas en cualquier religión. Te salvas en cualquier religión. Y les decía lo de la pasión de Cristo nuestro Señor. ¿Para qué tanto sufrimiento cuando uno lee la pasión, Dios mío, la bondad de Cristo, cómo... La bondad divina que acabamos de leer, cómo le corta la oreja a San Pedro, a Malco, al sirviente del sumo sacerdote, y cómo nuestro Señor sin decir nada se la vuelve a colocar. Y aún así vaya a saber si esa alma se convirtió. Sor María de Jesús de Ágreda dice que todas las almas que estuvieron participando en el costado malo de la pasión, digamos así, tuvieron muertes horribles. ¿Cómo no van a terminar horriblemente los que estuvieron deseando y procurando la muerte de Cristo nuestro Señor? Y si la pasión de Cristo, si la Iglesia, a través de la pasión, muerte, resurrección, la fundación por parte de Cristo nuestro Señor de la Iglesia, fuera una opción, ¿a qué Cristo nuestro Señor vino a morir así? No tiene sentido. ¿No se dan cuenta que la pasión de Cristo, sin ser la única, la verdad única, no tiene sentido? Si a mí me dicen que me puedo salvar tirando a la representación de una imagen de un monstruo al mar y se lleva todos mis pecados, así como hacen los hindúes, como me dicen los judíos que tengo el Yom Kippur, el día del perdón, y entonces yo me arrepiento y le apaleo una cabra y la suelto al monte con todos los pecados. ¿Qué necesidad de la pasión de Cristo? ¿Qué necesidad de la Iglesia? La Iglesia no es una opción, hijo mío. Es el único camino, es la única puerta, es la única verdad, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Por eso, si queremos entrar en ese camino y alcanzar a Dios nuestro Señor y conocer el cielo, tenemos que entrar por los mandamientos de la Iglesia y por las enseñanzas de la Iglesia, fuera de la cual, como decíamos ayer, no hay salvación, con las obras que van a complementar la fe sin obras, esas obras de caridad, las obras de misericordia corporales, espirituales, y sobre todo las intenciones en mis obras, la intención que pongo en el obrar. La acción más buena y más merecedora exteriormente puede venir con una intención viciada y no servir para nada, es más, servir para condenación. Esa curiosidad que tenía Herodes de ver a nuestro Señor podría haber sido, bueno, yo quiero ver a la persona que hace milagros porque realmente si él es así voy a buscar camino. No, quería verlo para burlarse y despreciarlo, con una curiosidad vana, incluso sensual, impura.
Por ello, hijos míos, vamos nosotros entonces a agarrar ese camino de perfección y camino de conversión. Y el único camino de conversión primero viene en el conocimiento de Dios a través de la fe, que la tuvimos infusa en el bautismo. Sigue con la manifestación de la caridad y además apoyada en la esperanza, las 3 virtudes teologales que si yo no las tengo no puedo conocer a Dios. ¿Puedo conocer el catecismo de memoria puedo conocer el catecismo, pero no creer. Puedo tirar mi cuerpo a las llamas, dice San Pablo, y no tener caridad y no sirve para nada. Son virtudes que tenemos que pedírselas a Dios porque son dadas por Él, no son adquiridas con nuestros esfuerzos. Como la paciencia, por ejemplo. La paciencia uno empieza, las virtudes naturales o las virtudes humanas, podemos empezar a ejercitarla en pequeñas acciones, me callo cuando me critican, soporto un ruidito, hago aquello, y con el tiempo, con la formación de hábitos, voy a ser paciente. La fe, esperanza y caridad no es así. La fe, esperanza y caridad tienen que ser infundidas por Dios en el alma. Y si Dios no la infunde en el alma por el bautismo, no puedo hacer nada que sea capaz de salvarme. Todas mis obras van a ser humanas y naturales. Y vamos más allá de lo que decía recién. ¿En qué pasa con el que está bautizado y en pecado mortal? El que está bautizado en pecado mortal tiene la fe muerta. No tiene caridad. Las buenas obras que hace no tienen mérito para el cielo. Por eso vamos a ver ahora, en el conocimiento, en el amor y en el servicio de Dios, la necesidad de la gracia santificante para poder agradar a Dios. Para que Dios vea nuestras obras buenas, tiene que reflejarse la imagen de Cristo en nosotros, y Él tiene que ver a Jesucristo en nosotros. Las obras buenas hechas en pecado mortal, las obras buenas hechas por los paganos, por el pecador que está en pecado mortal, por el idólatra, que hacen obras buenas, humanas que pueden ser buenas, ¿no sirven para la vida eterna? No sirven para la vida eterna porque no van edificadas con la gracia. Por eso todo lo que yo les digo ahora y lo que nos predican todos los santos padres y los libros de lecturas espirituales suponen en el pecador el primer paso, que es el arrepentimiento, el conocimiento profundo de sus faltas. El conocimiento profundo de sus faltas. ¿Quieres amar a Dios, servirle y conocerlo, amarle y servirle? Primero también conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo para saber cómo tengo que enfrentar esa realidad divina después. Y para eso tengo que tener el verdadero sentido de mis faltas. ¿Por qué? Porque de eso depende el fin del hombre, la santidad, de eso depende mi salvación. No se salva cualquiera, hijos míos, no se salva cualquiera. Y se ha hecho de Dios ahora como un ser fácil, lo que decía ayer, esa bondad como carente de inteligencia, digamos así. Y no es así. Dios es el ser infinitamente perfecto, que subsistió subsistente por sí mismo, creador y no creado, que existió siempre y siempre va a existir. Y que saca al mundo de la nada. Por eso tenemos que entender a quién vamos nosotros a tratar de dar gloria, de conocer, de amar y de servir. No es a cualquiera. Es al creador del universo, al que saca con un chasquido de dedo, digamos así, al universo de la nada. El famoso Big Bang, sí, debe haber sido. Vaya a saber cómo fue el comienzo de la existencia del universo. Además, no fue el comienzo de la existencia de un papelito, fue el comienzo de la existencia de un universo inmenso. Y despreciamos ese poder, creemos que ese poder es que ese Dios poderoso y ese poder creador es como nosotros. Y a veces lo tenemos en nuestra vida como un tapetito de la forma y del color que a mí me gusta. Mi Dios es cuadrado, redondo, es felpudo así, es esto, es rojo, es amarillo. Una locura, estás loco, dice el Apocalipsis, eres un loco. Eres un loco si piensas que Dios es igual a ti. Realmente estás mal de la cabeza. Por eso, hijos míos, tenemos nosotros que entender ese camino de la santificación y del servicio de Dios, a cuyo nombre Jesucristo se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y no creer que nos burlamos de Dios, como dice San Pablo. No te equivoques, de Dios no se burla nadie. Te quieres salvar, pues cumple los mandamientos. Te quieres salvar, pues acepta la autoridad del Padre. Dios tiene derecho a dar directivas. ¿Cómo no va a tener derecho a ponernos directivas? Un padre de familia no le dice a su hijo, anda por ahí, no vaya por allá, camina por aquí, camina por allá, no ves que te vas a hacer un daño. Pues Dios es igual con nosotros. Él es el creador. Pregúntele a ver si a un niño le dicen, a ver, su juguetito, a ver, hijito, tu juguetito se hizo solo.
Nos va a mirar con cara de decirme, ¿estás mal? No entenderá cuál es el principio de la creación, pero se va a dar cuenta que este vaso no se hizo solo. Pues así tenemos que entender lo que es el poder divino y lo que es el ser subsistente por sí mismo, al cual vamos a conocer, amar y servir, para salvar el alma. Para salvar el alma. Y recuerden siempre que solamente el necio, dice las Sagradas Escrituras, dice que Dios no existe. Solo el necio, el rebelde, el que no tiene causa. El ateísmo verdadero no existe. El ateísmo niega la existencia de Dios porque no quiere conformarse a su conciencia y a las reglas y a las normas del obrar. Pregúntenle a Sartre, que era tan repugnante en su náusea, si puede entender qué hay adentro de un cajón cerrado o adentro de un bolsillo. A ver qué tengo en mi mano. No puede saber, pero sí tiene el tupé de decir que Dios no existe. Dios existe, hijos míos. A lo sumo puede decir, no me da mi cerebro es corto, soy corto de entendimiento, entonces no puedo ver ni entender que existe un ser creador. Pues todo nos habla de Dios creador. La existencia del mundo, la creación simple. Ustedes pónganle, yo les explico siempre, pongan un cartucho de dinamita en una pieza de mármol. ¿Cuántas posibilidades hay que salga una estatua perfectísima? Pónganle a un bloque de mármol una dinamita y piensen, háganle explotar y que le salga la piedad. Por ejemplo, ¿cuántas oportunidades, posibilidades? Ninguna. Sí, el mundo salió solo, se hizo solo, de la nada, con locura, así, con todo el orden que hay en el universo. Por eso, hijos míos, no tentemos a Dios pensando que Dios es como nosotros. ¿Quién de ustedes puede ahora sacar un pajarito aquí? A ver, por favor, hagan fuerza, a ver si sacamos un pajarito por ahí o una flor o alguna cosa. Ninguno. Aún todas las cuestiones médicas tienen que empezar con principios vivos, o donde hay un muerto, hay un muerto. Si realmente el hombre pudiera dar la vida, no habrían muertos porque los resucitarían al instante. Y sin embargo murió y murió. Por eso, hijos míos, vamos a tomarnos la santificación del alma en serio, porque depende de nuestra salvación eterna. La salvación del alma, el alma que es un principio espiritual, cuando se muere el ser humano, no hay una desaparición, hay una disgregación, se disgregan las cuestiones, los elementos que tenemos comunes con el universo, vamos con la creación del universo, gases, sólidos, líquidos, etcétera, se van a la tierra, polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero el principio vital, que es espiritual, que no es el mismo que el del animal, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, conceptos universales. La bondad, la blancura, la hermosura, podemos tener, y esas son cosas que no dependen del cuerpo. Ustedes a un animal le dan un poquito de alimento, va y come. No se va a poner después a razonar y decir, no, yo también estoy en cuaresma, entonces no tengo que ayunar, hoy ayuno. No, al animalito le pone más, dele una hermosa flor a un perrito a olerla y se la come. Lo primero que hace es abrir el hocico y tragársela. Pues esa es la diferencia del hombre. Pregúntenle a un niño en la escuela y dígale, vente, vamos con tu gatito, llévalo a la escuela porque tiene que aprender. Te va a decir, hay otro, no entiende nada. No va a explicar la existencia del alma, pero se va a dar cuenta que hay una diferencia esencial entre un animal y un ser humano. Pues esa diferencia esencial es el alma humana, que es espiritual. Y como es espiritual, no termina. La carne se pudre, el alma no termina, no se destruye, entonces tiene que ir a algún lugar, y a ese lugar que le llevan sus obras. Por eso, hijos míos, hoy por hoy en estas corrientes mundanas de filosofía, de psicología, de psiquiatría, todas esas cosas que hacen al hombre como un animalito, nada más, un animal de experimento, de laboratorio, es una locura. Todas esas manipulaciones genéticas que hacen formando monstruos es una cuestión pecaminosa pero a morir. Y ahí en eso vamos a entrar nosotros, en el conocimiento de que tenemos un alma que salvar. Entonces, hijos míos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que va a alejarme de ese principio que va a ser la salvación eterna? ¿Y qué es lo que me va a acercar al principio negativo, que es la condenación? Hay dos eternidades nada más, el cielo o el infierno, no hay más. Que además son el infierno, la existencia del infierno tan negada hoy. El infierno es una cuestión la existencia del infierno aún es una cuestión de razón.
Si nosotros negamos que tiene que existir un infierno que sea eterno, que vaya a parar donde el alma que muere en pecado no salga nunca de ahí porque ofendió al Creador, tendríamos que negar la existencia de las cárceles. Si no quieren que haya infierno, habría que abrir todas las cárceles y soltarlos a todos. Porque ¿por qué? Si tenemos que ser todos buenos. Entonces la razón me dice que si hay un asesino, que si hay un violador, que si hay un ladrón, que un estafador, lo que sea, tiene que pagar en algún momento, te vas a la cárcel. La razón me dice que si hay un alma que no cumple los mandamientos acá y un alma que los cumple y después de que pasan de este mundo, los dos tienen la misma recompensa, es una injusticia inmensa, no puede ser. Entonces tiene que haber un lugar donde el bueno sea premiado y el malo sea castigado. Esa alma que sale de la tierra tiene que ser, si sale en pecado, tiene que ser castigada. El problema es que el castigo que se le da al alma que muere en pecado mortal es un castigo eterno. Pero ¿cómo Dios puede ser tan malo que va a hacer un castigo eterno? Como el otro día decía, ponían un video de Bergoglio de hace tiempo atrás y le preguntan justamente eso: ¿cómo Dios puede en su bondad infinita ser malo y condenar? ¿Cómo puede el infierno tener almas? Y le dice muy fresco, no es un dogma de fe lo que voy a decir, y a lo mejor como en otros momentos es una herejía, pero yo sueño con un infierno vacío, dice él. No es de fe, ¿no es cierto? Pero él ahí ya lo hace uno que puede equivocarse cada vez que abre la boca, dice herejías. Entonces, no es de fe lo que voy a decir, no es un dogma de fe, pero yo tengo la esperanza y el sueño de un infierno vacío. ¿Cómo va a enseñar semejante monstruosidad? Si hay un infierno vacío, vamos a dejarnos llevar por nuestras inclinaciones. Si no hay un infierno vacío, no hay pecado original, porque Dios no tiene que castigar. Como si que Él no es malo, si pobrecito es así, como es el principio de la modernidad. Dios así me hizo y así entonces así me va a querer, me va a amar, me va a recibir en el cielo. Dios no hace mamarrachos, hijos míos. La obra de Dios fue perfectísima. El mamarracho lo hizo el hombre. Lo hizo el ser humano con el pecado. Adán y Eva hicieron semejante destrozo. No fue Dios el que hizo eso y que creó el mal. Le dio la libertad y la usaron mal. Al toque, nomás así enseguida, empezaron ahí Eva cuenta, Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, cómo el demonio que caminaba, porque uno de los castigos del demonio fue: te arrastrarás sobre tu vientre. La serpiente tenía patas. Entonces dice cómo era como un perrito faldero, más o menos, que iba y andaba alrededor de Eva y le decía: mira qué lindo, mira que el fruto. Y Eva empezó a pensar, no, bueno, pero come, hasta que el demonio le dijo: él no quiere que comas porque vas a ser como él. Y esta comió, y la responsabilidad de Adán que lo recibió. Pues de ahí salen todas las consecuencias del mundo moderno. De todo el mundo, de la humanidad, los pecados de la humanidad, pero las consecuencias del mundo moderno, que además vienen por el modernismo. De negar el pecado original, niego el infierno, niego el pecado original. ¿Quiénes están en el infierno? Los que a sabiendas murieron en pecado mortal. Y ojo, ninguno de nosotros puede decir que estamos salvados. Cualquiera de nosotros puede ser un condenado. Cuidado, no tentemos a Dios. El que esté de pie tema no caer, dice San Pablo. No tentemos a Dios, porque si no, uno se va a confiar en la misericordia de Dios y de tanto confiarse en la misericordia y en el amor de Dios te olvida el temor y termina pecando como un loco. Somos realmente unos miserables, el ser humano después del pecado original, y todos lo conocemos, cada uno de la piel para adentro. Lo que les decía ayer, cada uno en sus zapatos. Si alguna vez entramos un poco a reflexionar sobre nuestras miserias, sobre la misericordia de Dios, que eso es la meditación, nos vamos a dar cuenta que somos unos pequeños monstruos o grandes monstruos. Entonces, que siempre vamos a buscar el beneficio propio. Primero el ser felices aquí y después ir a ser felices en la otra vida. Es imposible. El laicismo moderno a todos nos hizo convertirnos un poco en locos. Si hacemos lo que debemos, vamos a obtener la vida eterna. Y si queremos salvarnos, tenemos que conocer, amar y servir a Dios en esta vida para así salvarnos. ¿Y qué es lo primero que nos hace? Nos desvía de ese camino el pecado, hijos míos. La transgresión a la ley de Dios, la aversión a Dios y la conversión a la criatura. Eso es el pecado.
Ahora estoy de frente a Dios y después en una elección de voluntad me doy vuelta, le doy la espalda y elijo lo que no es Él. No hay mal peor sobre este mundo, no hay mal peor que nos pueda pasar que el pecado mortal, porque el pecado mortal es igual al infierno eterno, no lo olviden nunca, lo meditamos, lo meditamos, lo meditamos, y sin embargo nos queremos hacer de que Dios es bueno. Por eso le digo ese principio protestante y luterano de que Dios es bueno. Dios no es bueno, les repito, Dios es la bondad y no puede tolerar el mal. Por eso vamos a ir buscando cuál es el fin de la vida. Si el fin nuestro de la vida es la salvación del alma, pues vivamos para salvarla. Y si el mal más grande y lo primero que me aparta de la salvación eterna es el pecado mortal, pues vivamos evitando el pecado mortal. Y si tenemos la desgracia de caer porque débiles somos, ahí está la solución. El sacramento de la penitencia, cuando lo tenemos, un acto de contrición perfecta con la intención de confesarnos a la primera cuando no lo tenemos. Ojo, que está el cielo o el infierno, nada más, dice San Ambrosio, alternativa trágica. Y tengo que elegir, porque no estoy predeterminado a una cosa o a otra, tengo que elegir. ¿Qué voy a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Si salimos hoy de esta vida, ¿qué vamos a elegir? Y eso viene siempre, les digo, voy a volver a un principio sobre la santidad. No nos vamos a convertir hasta que no entendamos en nuestra inteligencia y nos dolamos en nuestros corazones de la maldicia y la gravedad de nuestros pecados. Ni siquiera vamos a intentar corregirnos, porque siempre para nosotros no nos van a parecer tan malos. Pregúntenle a Jesucristo nuestro Señor qué es el pecado. Pregúntenle al Padre Eterno que hizo encarnar a su Hijo a morir crucificado para salvar a un culpable. Por eso, a ver de qué lado estamos viendo la realidad del pecado. Y viendo la realidad del pecado vamos a entender también el sentido de la vida. Cuando uno dice, ¿para qué estás en este mundo? Para conocer, amar a Dios y así servirlo y así salvar el alma. ¿Cómo entiendes la vida? Porque es en esta vida que vas a salvar tu alma o condenarla. ¿Qué piensa uno que es la vida? ¿Cómo la entiendo? Solo se vive una vez, dice la gente, muy, muy mona y no sabiendo la bestialidad que dice, solo se vive una vez. Infeliz de ti que solo vives una vez y la usas para condenarte. Ojalá tuvieras 10 vidas. Pero tenemos una sola. ¿Qué concepto tengo de esa vida? ¿Qué sentido tiene la vida para mí? ¿Es una vida, qué sentido? ¿Un sentido pagano? ¿Cómo vivo? ¿Como un animalito? ¿Como un pagano? Malditos aquellos cuyo Dios es el vientre, dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué concepto tengo de la vida? ¿Una vida materialista? Sí, la del material, gozar, divertirme, amar, hacer esto. Después la salvación, después ese famoso dibujito que mandan a veces, que no tengo tiempo no tengo tiempo para ir a rezar porque tengo que trabajar, porque tengo que casarme, porque tengo que comprar una casa y después ya ven la cruz en la tumba y no tenías tiempo. ¿Y ahora qué tiempo tienes? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿O tienes realmente, entren en sus corazones y ahora hace esta pregunta, nos hacemos esta pregunta, ¿realmente el concepto que yo tengo de la vida es un concepto de la vida cristiana? Que fui creado para el cielo, ¿eso es lo que pienso? Si eso es lo que pienso y es verdad, miremos nuestras obras. Y ahí viene la fe con las obras. Dime tus obras y te diré que crees. Porque de estos 3 tipos de vidas, la única que salva es la concepción cristiana de la vida, no hay otra. Y si la concepción cristiana de la vida es la única que salva, porque es la única que me hace pensar y entender y saber que estoy hecho para una vida eterna, entonces ¿por qué no la preparo? San Agustín dice una cosa hermosa, dice, si tú crees en el infierno, ¿por qué no lo evitas? Si crees en el cielo, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué te la pasas todo el día entre las cosas de la tierra y pensando, no, mañana me convertiré para lo mismo responder mañana? Como dice esa poesía, ¿cuántas veces mi ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana y verás a Jesucristo con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosuras soberana, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
De eso se trata nuestra vida, hijo. Mañana, 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 hasta que no tengamos un mañana. Les voy a contar una cosa muy triste, y le pido que recen qué pasó hace unos días. Yo le digo en febrero, algunos de ustedes deben saber porque salió en las noticias. Vieron, yo los sermones siempre le digo después, digo, bueno, que uno, cómo tenemos que convertirnos, y porque la muerte nos puede estar buscando acá en la esquina. Uno viene a la misa, pero no sabe si saliendo vamos a morir o vamos a llegar a la casa. Pues no está ahora, el papá de las niñas que murieron, venían a misa de una familia de la Fraternidad San Pío X, y el domingo 4 de febrero, yo estaba en Monterrey, les pido que recen por ellos, por la familia, saliendo de misa, iban por la avenida La Paz y los atropella una patrulla. Y la patrulla, fíjense cómo son deshonestos, malhonestos. Fíjense lo que es nuestro Señor Dios. 2 centímetros antes de chocarlos, de impactarlos, prende el código de las sirenas como para decir, no, yo venía corriendo y se cruzó. Estaban las cámaras filmadas, gracias a Dios, pero con la gran tristeza de que venía a una velocidad tal y lo enganchó en la parte de atrás que lo hizo dar vuelta. Las 3 hermanas iban 21, 19 y 16 años, iban atrás en el camper de la camioneta. Cuando los saca, los choca la patrulla de policías, los hace dar vuelta y 2 de las niñas salen por la puerta de la camper y con el impacto con la calle mueren. O la otra que se quebró la pelvis, la pierna, las costillas, traumatismo de cráneo todavía, que debe estar en el hospital civil internado. Por eso fíjense, y uno decía en el sermón saliendo de la misa, no llegaron a su casa, miren qué tragedia. 21 años y 16 años las 2 chicas que murieron, salieron en las noticias. De aquí salían de la misa el domingo 4 de febrero. Fíjense. Entonces, hacía mucho que venían, son una familia de la Fraternidad San Pío X, que cada tanto el esposo viene siempre y ellos más o menos. Pero, como es, ¿no es cierto? Dense cuenta que cuando hablamos de gente más o menos conocida, gracias a Dios eran piadosas, pero Dios no te pregunta si eres piadoso cuando vas a morir. Dios te pregunta, te dice, no te pregunta, hoy es tu día, ¿estás preparado? Hoy tengo una cita contigo. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Si ahora Dios tiene la cita con nosotros para la muerte, ¿estamos listos para morir? Estas niñas salieron de aquí, las 3 niñas, el papá y la mamá, los 5, iban en la camioneta. 2 de ellas no llegaron y fueron juzgadas. Y Dios no se pregunta, ¿cuántos años tenés? Para que vamos a ver, te voy a dar un poco más de vida. No, eres muy joven, mejor seguir pecando hasta los 95 y vengo y te busco. 21 y 16 años. Y ya no están. Y la familia es un drama. Y no se van a sobreponer nunca a semejante tragedia. Pero sin embargo esas niñas, fíjense, salían de misa. Entonces, por favor, no juguemos con una cuestión tan importante. No juguemos con la salvación del alma, porque no la tenemos comprada. La vida no la tenemos comprada, hijos. ¿Qué saben si llegando a la esquina no va a pasar algo, o subiendo la escalera de caracol no me pasa algo y así? ¿Qué sabemos? Y vivimos como si fuéramos a ser eternos, y además de ser eternos aquí, si llegáramos a ir a otra vida, vamos a ir a sentarnos al trono del Rey. Estamos locos. Ahora es el tiempo de la conversión. Si ahora no entendemos entonces el valor de la gracia santificante, del perdón de Dios y de la presencia de Dios en el alma por su gracia, si no entendemos la gravedad de nuestros pecados, no nos vamos a convertir. Y es el momento de la conversión. Si ahora escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón como Judas Iscariote, que nos enseña la tradición. Judas Iscariote se cerró a la gracia. Ya no tenía perdón. Porque se cerró a la gracia con su el empecinamiento en vender a Jesucristo. Pues eso es lo que hace el pecador. No entremos entonces en ese gremio de esos pecadores. Recemos por todos, seamos santos penitentes. Había una santa, la beata Ángela de Foligno,
una mujer que se casó muy joven. Foligno era una ciudad italiana que peleaba en su tiempo, 1200 y cacho, peleaba a su tiempo contra los estados pontificios. Eran las pequeñas ciudades-estados, digamos así, y esta era una mujer noble de la ciudad de Foligno, que la casaron muy joven, a los 35 años, ella queda en muy corto tiempo, en meses, tenía 8 hijos. 8 hijos, y en pocos meses pierde a su madre, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, a todos. Y empezó una vida un tanto licenciosa, bastante licenciosa, es famosa, es una de las pecadoras que cuando se convierten es una de las Magdalenas, digamos así, del Renacimiento, más o menos. Pues ella cuando encontró, y es más, ella dice en la historia de su vida, fíjense cómo estaba empecinado su corazón en pecado, que ella dice que hacía comuniones y confesiones sacrílegas, que aún así, aunque sentía el dolor de sus pecados y que quería confesarse, el demonio la tenía tan agarrada todavía a la vergüenza de sus pecados, que cuando iba a confesarse para callar su conciencia, guardaba pecados y así comulgaba. Y sin embargo Dios le dio la gracia de la conversión, se convirtió siendo terciaria franciscana, con un sacerdote franciscano, cuando estuvo en la Porción visitando la iglesia de San Francisco de Asís. Y sintió un movimiento en su corazón, dice ella, que le llevó a detestar sus pecados, que recién fue ese día que se dio cuenta de la gravedad de sus pecados. Cuando ella escondía pecados y hacía confesiones y comuniones sacrílegas, ella todavía no estaba en la idea de lo que habían sido sus pecados, de la vida licenciosa que había llevado después de su viudez. Hasta que realmente entendió la gravedad de sus pecados, se convirtió. Mientras tanto se creía que estoy bien, porque confieso, y estaba en sacrilegio. Santa María Egipcíaca, después de haber ido a tentar a los peregrinos en Tierra Santa, desde Alejandría hasta Tierra Santa, y que quiso entrar en la iglesia del Santo Sepulcro, que no pudo entrar en la iglesia, la Virgen le dijo: tú no eres digna de entrar aquí, porque es una niña de 12 años, tenía 13, 14 cuando se convirtió, que prostituta era ella, mujer de la calle, pobrecita. Y ella le dijo cuando la imagen: déjame entrar y me voy a confesar y me voy a convertir y me voy a ir. Entonces ahí la Virgen vio el arrepentimiento de su corazón y le entró a la iglesia del Santo Sepulcro. Y ahí la Virgen le dijo: cuando salgas, que se confesó y comulgó, vete al Jordán, que ahí encontrarás tu paz. Esa niña salió hasta los 75 años que murió a hacer penitencia del otro lado del Jordán, en el desierto de Samaria. Tenía la piel de lagarto, dice sus historiadores, cómo estaba tan arruinada por la vida de la intemperie. Pero el milagro que después del que el abad San Sósimo, cuando la encontró muerta, tenía la piel como de un bebé. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios devuelve aún ese amor que se le entrega también? Pero cuando se dio cuenta, cuando vio la gravedad de sus pecados, ella muy fresca quería entrar en la iglesia como si nada, además aprovechar adentro para tentar a los peregrinos. Fíjense la malicia de esa cabeza. Estaba endemoniada. 12, 13, 14 años, desde los 12 años ella hacía eso. Iba a las peregrinaciones para ofrecerse a los peregrinos. Y sin embargo entendió, pero el día que entendió la gravedad de sus pecados, hijos míos, tenemos que entender. ¿Cuándo vamos a entender la gravedad de nuestros pecados? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que no hay peor mal en este mundo que el pecado mortal? Pecado mortal igual infierno eterno. No hay vuelta. El alma que vive en pecado mortal es un condenado en potencia. Yo les digo siempre, lo único que lo separa del infierno es el hilito de la vida, que no sabemos cuándo lo va a cortar. En este caso, pobres niñas estas, tenían poco tiempo de vida. ¿Y nosotros cuánto? Qué terrible, cuánta necedad del ser humano, ¿no es cierto? Y viendo esos casos de esos santos pecadores, como les decía ayer, pero qué hermosura, porque todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. Nosotros enseguida vamos a juzgar, tú eres malo, no, ni te miro. No, ese malo puede ser mañana un gran santo. Y este bueno que parece bárbaro y está muy bien y comulgando y confesando, el día de mañana puede ser un monstruito, un pecador horrible, un negador de Cristo y un hereje.
Había el caso en Francia de uno de los traductores, eran dos hermanos, Juan María y Felicidad se llamaban, Lamennais, que eran sacerdotes. Uno vivió muy santamente y el otro, que fue el traductor de la Imitación de Cristo, la edición más perfecta y más piadosa del latín al francés de la Imitación de Cristo, terminó hereje. ¿Se dan cuenta? Por eso, hijos míos, nosotros vamos a entrar en nuestros corazones y a buscar ese gran trabajo de la salvación del alma. Sálvense. Ese llamado, ¿vieron que hace la seguridad? Esas siglas que unos SOS, salva tu alma, Save Our Soul, salva nuestras almas. Bueno, eso es lo que tengo que hacer, salvar mi alma. Tengo que preferir lo mejor para ir al cielo, tengo que dejar lo peor, lo que me aleja del cielo. Toda la vida del cristiano tiene que ser gobernada por este principio de salvación. No lo tenemos que olvidar, y para eso hay que hacer un poco de meditación también. San Francisco de Sales dice, ponte 5 minutos, y lo dice verdad, 5 minutos con un crucifijo en tu mano y míralo primero. Si no se te ocurre nada, míralo, y vas a entender después lo que es realmente la importancia del alma. Todos los días, 5 minutos, empiecen meditando 5 minutos, viendo realmente, preguntando a nuestro Señor sobre la trascendencia de la vida. ¿Cuántas veces hacemos oración? Hay que entrar al corazón y hay que dejar a la inteligencia también reflexionar para no perder el gran asunto de la salvación. Por eso, hijos míos, tenemos que entender el camino del hombre. ¿Qué es la santidad? La santidad es el fin del hombre. Todos fuimos llamados a ser santos, todos. Porque el principio divino es para todos. Sed santos como yo lo soy. Y han habido santos de todas las clases sociales, de todas las edades, de todas las condiciones. Han habido santos que tenían problemas incluso nerviosos. San Benito José Labre, pobrecito, que tenía como una rigidez, una escrupulosidad muy estricta. Él estaba con que Dios lo llamaba a ser cartujo y monje, y era muy, muy rigorista consigo mismo y con los demás, y pudo lograr entrar a la Cartuja. La Cartuja es esa congregación, esa orden religiosa donde uno entra y no sale nunca más, y no se tiene noticias nunca más de ellos tampoco. Entonces la única noticia que se tiene es cuando mueren, fundada por San Bruno en el año 1000. Por eso este hombre quiso apartarse del mundo, ser un ermitaño, vivir como cartujo, y se le patinó un poco la cabeza. El sistema nervioso de él no aguantó, y lo tuvieron que internar en un cotolengo, en un hospital psiquiátrico, 3 meses. Y ese santo, San Benito José Labre, se hizo peregrino con permiso de su confesor, y ahí iba visitando los grandes santuarios de la cristiandad en Europa. Murió de inanición a los 33 años en la puerta de la iglesia de Santa María la Mayor en Roma. 33 años y cayó muerto de hambre y de cansancio. Pero cuando iban a las iglesias, cuando él iba a los santuarios, ya era conocido, era famoso, cada año venía Benito. Es más, él había estado en la casa, lo había recogido y dado hospedaje el papá del santo cura de Ars, la familia del santo cura de Ars. Él lo conoció cuando era chiquito. Pero cuando estaba en el Santísimo no había ni que molestarlo. Los confesores decían a la gente, váyanse, porque si se entera que le tenemos veneración, se va por humildad. Y bueno, los dejaban cerrados en la iglesia, y la iglesia empezaba a iluminarse con una luz que salía hasta a través de la ventana. Era la presencia de Dios en él, y tenía problemas nerviosos. La santidad es para todos, hijos. No es para un equilibrado, no es porque además estamos todos un poco locos. Después del pecado original, los únicos cuerdos, Jesucristo nuestro Señor, la Santísima Virgen María, San José, el profeta Jeremías, San Juan Bautista, los que fueron limpiados del pecado original. Todos los demás nos vició en alguna cosa, quienes en unos, quienes en otros. Entre el 0 perfectísimo y el 100 del loco de remate, ahí la vamos jugando. Así que, hijos míos, a empezar trabajo de salvación y a no excusarse. Yo no puedo porque compré una yunta de bueyes, yo no puedo porque me casé, yo no puedo porque tengo un campo y lo tengo que ir a ver. Van las excusas que el día de mañana te van a decir, aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. Hijos míos, nosotros encontramos el tesoro escondido de la parábola del Evangelio. Encontramos el tesoro escondido, el tesoro de Cristo nuestro Señor, de la fe en la iglesia y en estos tiempos de apostasía universal.
Este que va y que se encuentra su tesoro en un terreno pedregoso que no valía ni 2 pesos, pero encuentra un tesoro y sale corriendo para comprárselo al dueño. Te vengo a comprar tu terreno, dice en el Evangelio. No, bueno, si no vale nada, ¿qué te voy a vender un pedazo de piedra? Quiero comprarte tu terreno, te doy tanto. No, pero ¿cómo no, te doy más y te doy todo, vendo todo lo que tengo y te lo doy. Está loco decía el dueño del terreno. ¿Cómo me va a cobrar un pedazo de piedra que se va a quedar en la calle? Él sabía que estaba el tesoro ahí. Sabía el negocio que estaba haciendo, había encontrado el tesoro, iba a dar todo lo que tenía por ese tesoro. Encontramos el tesoro escondido nosotros. Encontramos a Jesucristo nuestro Señor a través de la fe. Encontramos la fe católica por pura misericordia de Dios. Tenemos que estar dispuestos incluso a dejar todo para no perder el tesoro. Y ese tesoro nos va a llevar a la salvación eterna. Lean los evangelios estos días, empiecen y vean hoy la pasión. Es terrible cuando uno va tratando de meditar los pasos de la pasión de Cristo y realmente llegar a la conclusión, si es la conclusión modernista de que te podés salvar adorando a un gato o a un hombre con cabeza de elefante y 8 brazos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué insensatez! Pues tenemos la verdad, hijo, y vamos por el camino de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor Salvador. Por eso dice San Ignacio, cuando habla de esta parte de los retiros, hagámonos unas preguntitas. ¿Qué hice por Cristo hasta el día de hoy? ¿Qué hago por Cristo hoy? ¿Y qué voy a hacer por Cristo a partir de hoy? ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Como dice la imitación de Cristo, formemos la eternidad, porque el día que estemos en el juicio, ¿qué vas a decirle a Dios? Dice el beato Tomás de Kempis, ¿qué vas a responder a Dios por el mal que has hecho? Fíjense cómo conocía Tomás de Kempis la psicología humana. No dice cómo te vas a regodear y cómo te vas a gozar delante del Dios del bien que has hecho. ¿Cómo vas a hacer para tener tus ojos enfrente a la divinidad y decir, hice esto? ¿Cómo vas a sostener su mirada? Empieza en esta vida. No dejes para los últimos 5 minutos de existencia en este mundo, que no sabes si lo tienes, para querer conocer, amar y servir a Dios, cuando Dios te dio 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años de vida. Yo les digo, cuando decían en uno de los retiros, agarremos una calculadora y digo, bueno, yo tengo 59 años, ¿cuántos días son? ¿Cuántas horas son? Y voy a dejarle cuántos minutos de vida tengo en 59 años y voy a esperar los últimos 10 minutos de mi vida para convertirme a Dios. Es una locura. Primero, Dios no tiene por qué darme esa gracia en ese momento. ¿Qué es lo que me va a decir? Al contrario, saca la cuenta, me va a mostrar la calculadora. Todos estos minutos tuviste, ¿qué los hiciste? Miles de minutos, miles, cientos de miles, ¿qué los hiciste? ¿Y querés que te dé 10 más? No. Señor, ábreme, no te conozco. Señor, ábreme, no te conozco. Eso es lo que nos va a decir. Eso es lo que nos va a decir. Entonces, hijos míos, vamos ahora que podemos, como dice San Agustín, meter la raíz, el hacha en la raíz del árbol ahora para cortar, sacar, cercenar aquí abajo, para que no lo haga Dios en el juicio. A eso hay que ir preparándose. El pecado mortal, por el pecado mortal entró la muerte, dice el castigo en la Sagrada Escritura. De la muerte después, evidentemente, que algo viene, porque el alma es inmortal. Va a venir un juicio particular, donde voy a tener que poner en la presencia de Dios todas mis obras, buenas y malas, hechas por amor de Dios y en su gracia, y todo lo demás que hice en pecado. Y de ahí voy a tener que recibir una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Ven conmigo, bendito de mi Padre, siéntate aquí a mi derecha. O la sentencia de aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. Eso estamos hablándolo ahora, pero uno de estos días, a lo mejor alguno de nosotros o todos lo vamos a tener que enfrentar. La salvación o la condenación eterna es una cuestión que estamos hablando de nosotros. Si quieren, pellizquense para darse cuenta que no somos ángeles. Y si fuera hoy, como estas muchachas, ¿qué vas a decirle a Dios por tanto mal que has hecho?
Este es el momento de la conversión, este es el momento, hijos míos, entonces de entender la gravedad del pecado. Así que ahora para esta Semana Santa preparar una buena confesión, cumplir el precepto pascual y empezar a luchar. Nadie dice que el camino de la vida para llegar al cielo es un camino de rosas alfombrado. No, también tiene espinas. El que lo presenta de rosas es el demonio. ¿Qué le dice el demonio a los otros y a los pecadores? Muéstrale todo hermoso, lleno de flores, pero tapale aquí el abismo al que conduce. Hacele creer que lo que viene es igual a lo que le presentamos nosotros. Después, cuando ya esté aquí, muéstrale a dónde va a ir. Cuando ya llegue el momento de la muerte, ahí sí, muéstrale, por favor, el camino resbaloso y que va para abajo y la puerta amplia por la que va a pasar. ¿Y a quién va a culpar el pecador que se va al infierno? ¿A las malas compañías? ¿Para qué te juntás con ellas? ¿A los malos ejemplos? También tenías los buenos. ¿A la fuerza de la pasión? Tenías los sacramentos, tenías la oración. No hay excusa. No hay excusa. Por eso, hijos míos, en el infierno nadie está sin saberlo. Yo les digo siempre en los sermones, el que se condenó sabiendo por qué. Nadie va al infierno abriendo los ojos y diciendo, pero yo que era tan bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Nadie. Entonces no nos hagamos tontos. Acá es una cuestión también de fortaleza espiritual, de empezar una guerra y una lucha contra el mundo, contra el demonio, contra uno mismo, contra toda la porquería de las malas inclinaciones que nos dejó el pecado original. Nadie dice que va a ser fácil. Lo que sí dice nuestro Señor, si tú haces lo que te digo, la tienes ganada. Porque yo te lo prometí. Si tú haces lo que tienes que hacer, yo te prometo la vida eterna. ¿Y qué es lo que Dios nos promete? Cumple los mandamientos. Nadie quiere. Todos quieren salvarse. Les digo, ese es ¿por qué no estamos en la cristiandad de la Edad Media? Porque hemos sido bombardeados y criados desde que nacimos con el principio protestante de la fe sin obras. Dios es bueno, yo me salvo. Sáquenselo de la cabeza. Porque es una ofensa a la inteligencia divina decir eso. Dios me va a dar todos los medios. Dios me creó para salvarme a través del conocimiento de Él, de su servicio y de su amor. Y así tengo todo en el camino de mi vida para poder alcanzar la salvación. Si el día de mañana cerramos los ojos esta vida y nos vamos al infierno, no vamos a poder echar la culpa a nadie, a nuestras propias decisiones, nada más. Por eso, hijos míos, vamos a sacudir, como dice San Bernardo, el polvo de la indolencia. Basta ya de este mundo indolente y perezoso, incapaz de hacer un esfuerzo. Incapaz de hacer un esfuerzo. Vayan a decirle a un joven que tienda su cama, aunque hay algunos que lo hacen, y a un grande. Vayan a decirle a una persona que cumpla con una responsabilidad, un compromiso. Nadie. Hoy es el mundo realmente que no tiene sentido un compromiso que sea eterno y que trascienda. Ahora todo es la mentalidad del use y tire. Un ratito, use y tire, use y tire, use y tire. Pues no, la vida del cristiano, que como es eterna la trascendencia, tiene que ser perseverante, 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 sin cansarse. Y para eso, bueno, vamos a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María y pensemos y meditemos con frecuencia en la pasión de Cristo nuestro Señor. Y después, bueno, ya es, desgraciadamente, uno diría, bueno, ¿por qué Dios nos hizo libres? Como hay tanta gente que se queja, ¿no? Porque te hizo libre porque es digno, porque te hizo a su imagen y semejanza. No tendría mérito ninguno si fuéramos como animales, si fuera forzado. Por eso libremente te vas a salvar o libremente te vas a condenar. Sabiendo todo, esperemos en Dios que nos salvemos. Y a entrar entonces al conocimiento propio de nuestras faltas, y si queremos convertirnos y caminar camino de santidad, tenemos que entender la malicia de nuestros pecados. Cada uno de los suyos, no los del otro. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados, dice nuestro Señor. No es el único pecado el juicio temerario o el juicio erróneo cuando se hace con mala intención. Pero, ¿qué quiere decir eso? Si no juzgás al otro, es porque te vas a estar juzgando a ti mismo.
Por eso ese gran trabajo en la santificación del alma implica meditación, mortificación, conocimiento propio. ¿Cómo voy a corregirme de la gula si no sé que soy goloso? O si trago y como un animalito, pero para mí está bien. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo que ser puro si no me doy cuenta que la impureza es un pecado? ¿Cómo no me voy a dar cuenta que tengo que ser humilde? ¿Cómo voy a darme cuenta si nadie me dice que soy soberbio? Cuidado, Por eso hay que conocerse. Y después confesarse, y si no tengo la gracia del sacramento, un buen acto de contrición, un Señor mío Jesucristo bien rezado, con el dolor de haber ofendido a Dios, y no solamente por temor del infierno. Pero acuérdense siempre que de Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Entonces, hijos míos, tampoco nos burlemos de nosotros, porque nos jugamos el dedo en la boca, y ese jueguito de dedo en la boca, hacernos tontos, vamos a terminar en el infierno. Más vale ser inteligentes en esta vida para poder terminar en el cielo. Y a corregir lo que haya que corregir, a empezar una vida espiritual. No tengan miedo del conocimiento de Dios, de entrarle a la vida de la gracia. Que eso es otra cosa que también el demonio se encarga de meter en las almas que quieren llevar un poco de vida espiritual. No vas a poder, como le decía a San Agustín, sus pasiones. ¿Cómo vas a vivir sin nosotras? Fíjense que el alma que tiene un hábito muy fuerte de lo que sea, ¿cómo le cuesta sacarse ese hábito? Y parece que uno no va a poder vivir sin ese hábito, se me acabó la vida, no voy a poder. Y San Agustín dice que sentía que sus pasiones le pellizcaban la espalda. No vas a poder sin nosotras. Y dice, y me miraba, me daba vuelta a ver y veía toda suerte de inmundicias. Pero fíjense, los malos hábitos pasados tenían toda suerte de impurezas y de cosas malas. Y al enfrente veía a los cristianos de Cartago, que decía niños, viejos, ancianos, jóvenes, varones, mujeres, todos que eran con una vida de pureza, y dice, si ellos pueden, ¿por qué no voy a poder yo? Si ellos lo cruzaron a ese camino, ¿por qué no lo puedo cruzar yo? Pues es lo mismo que tenemos que decir, agarren el santoral cristiano, agarren el santoral, si ellos eran como yo, ¿por qué pudieron ellos y yo no puedo? ¿Por qué la beata Ángela de Foligno, que fue una vida de una mujer de una vida horrible, escandalosa además? ¿Por qué Santa María Magdalena? ¿Por qué San Ignacio de Loyola? ¿Por qué no San Camilo de Lelis? Si ellos eran peores que nosotros muchas veces, ¿por qué como San Romualdo, que tenía un odio criminal en su corazón, que quería matar al asesino de su hermano? Si ellos pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? Pues sí podemos, hijos, porque a la santidad todos fuimos llamados. No solamente podemos, debemos. Entonces no tengamos miedo que el demonio nos la va a presentar complicada. No vas a poder. Y nuestros hábitos pecaminosos nos los van a presentar complicados. ¿Qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir sin mí? ¿En qué vas a ocupar tu tiempo? De los malos pensamientos, de las malas acciones, de lo que sea. No solamente contra la castidad, contra todos los mandamientos. Pues sí se puede. Y debemos además, porque se lo debemos a Dios, porque esa es la perfección de la creación en mí. Dios a mí cuando me creó para hacer una imagen de Él. Para hacer una imagen de Él. Y si no lleno ese molde, hijo mío, trae con un marrazo, adiós, aléjate de mí. Tiene derecho porque Él es el Creador. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ya se me alargó un poquito, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé esa fortaleza, hijo mío. No tengan miedo a la vida del espíritu y a la vida del alma. Y no tengan pena de nada. Con todo y pena voy a arremeter. Ay, me da vergüenza, porque con todo y pena ni modo, que si hace falta que se desmaya, que sea el confesor. No importa, yo voy a buscar mi bien, no el de él. Y todos somos pecadores. Por eso el demonio mudo que nos ata y nos detiene para no confesarnos o alejarnos o no confesarnos bien. Cuidado, que esta mujer hacía confesiones sacrílegas, Esta beata Ángela de Foligno se confesaba mal y después venía y comulgaba. Pero fíjense qué humildad adquiere, que lo cuenta. Lo cuenta y lo escribe. Las almas normales, quizás como nosotros, todos, lo que reluce es oro, sepulcro blanqueado, no todo lo que reluce es oro, pura cáscara. Eso es humildad. El padre Damián era el de Molokai, era el padre Damián leproso, como no podía bajar el obispo a confesarlo ahí, desde la orilla él gritaba sus pecados. Dice que los marineros lloraban y se tapaban los oídos para no escuchar. Vaya a saber que confesaba, problema de él y su conciencia. Pero cómo tenía esa humildad, y lo único que le importaba era salvarse. ¿Qué me importa que me escuchen? Si este es el camino de la gracia, no me importa. Yo voy al camino de la gracia.
Es como si ahora pasa algo y ahí está para dar la solución y la única forma es que griten sus pecados. A ver quién lo hace. Más de uno se va a ir al horno por soberbia y vergüenza de no confesar los pecados. Pues el padre Damián gritaba sus pecados de la orilla al sacerdote que lo confesaba. Y los marineros lloraban de piedad, fíjense, y se tapaban los oídos para no escuchar los pecados del Padre. Bueno, esas almas nos tienen que dar esos ejemplos también, porque ellos siguieron a Jesucristo en sus ejemplos. Si queremos, hijos míos, podemos ser santos, y además debemos serlo, porque se lo debemos a Dios. Pidamos a la Santísima Virgen que nos dé esa fortaleza, que haga de nosotros santos, cada uno en lo suyo. No nos tenemos que clonar. Acá yo no tengo que ser San Pedro Damián, del Padre Damián, no tengo que ser la Beata Ángela de Foligno. Yo tengo que ser yo luchando contra mis propias inclinaciones malas, contra mis propios defectos, que a veces es terrible ese combate, entonces no queramos hacer el combate del otro. Y para ello, conocimiento propio. Empecemos hoy. Un poco de oración, un poco de meditación, frecuencia de los sacramentos y mucha humildad. La humildad que nos hace reconocer la gravedad de nuestras faltas. La gravedad de nuestras faltas, con mucha humildad. San Antonio Abad, cuando estaba en el desierto, rodeado de tantas tentaciones que el demonio venía como en jaurías de perros salvajes a ladrarle enfrente para hacerle tener miedo, y él decía: Señor, me veo rodeado de tantos peligros, de tantas posibilidades de perderte, ¿cómo voy a hacer para salvarme? ¿Qué camino voy a seguir? Y le contesta nuestro Señor: solo uno, le dice, la humildad, el conocimiento de Dios y el conocimiento propio. Vamos a pedirle a Nuestra Señora y a San José. Hoy ustedes saben que las iglesias, hoy es la novena, ya terminaría la novena de San José, digamos así, y la octava de San José, perdón, y en las iglesias orientales hoy es el día del dulce nombre de José, que en la iglesia romana no la tenemos, pero en las iglesias orientales están. Así que hoy fíjense qué hermosa fiesta también para las almas del dulce nombre de San José, aunque le digo, la iglesia romana la festeja, bien se lo merece. Entonces a pedirle a él también el custodio de los vírgenes, de los corazones puros, los corazones que pueden ver a Dios, que nos enseñe también a purificar nuestras intenciones. Y si no nos vamos a salvar por vía de esta inocencia, como Santa Teresita del Niño Jesús, sin pecado mortal, pues salvémonos si con pena y todo, con todo y pena, por la vía de la penitencia. ¿Qué se le va a hacer? Hay dos caminos, bueno, elijamos el que nos toca, y el que puede elegir el camino de la inocencia, sigan así entonces, porque el pecado es el mal más horrible que le puede pasar a un hombre. Vamos a rezar. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que te hemos recibido. El Rey de la Gloria Eterna nos haga partícipes de la gloria celestial. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, San José, Padre San Vicente Ferrer, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden sentados que les doy la bendición. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amen. Omni Patris et Filii, Spiritus Sancti. 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 No tenga miedo a la vía del Espíritu, que el demonio realmente decía una santa, cuando vamos con la gracia de Dios,
no es nada al lado de uno. Uno solo sí, contra el demonio no podemos, pero con Dios nuestro Señor se puede todo. Entonces, agarrar al toro de la vida por los cuernos y no agarrarlo del rabo, como decía una persona, porque si la agarramos a la vida por el rabo, cosa fácil, nos va a cornear. Agarrarla por los cuernos y apretarla. No hagamos por el avestruz, decía me cortan las cabezas, porque va a venir nuestro Señor y nos vamos a tener que hundir en el infierno. Así que, hijos míos, no pequen. Vamos en paz. Mañana la práctica va a ser así, igual que hoy. Y preparen la Semana Santa con una buena confesión, vengan a los oficios. A mí me toca ir a Mérida, yo mañana no voy a estar. Esta madrugada salgo para allá, pero bueno, ustedes...